Santiago, carta a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y dice así: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Una vez más agradecemos tu presencia, agradecemos que estés con nosotros, Padre. Gracias por este tiempo en el cual vamos a exponer tu palabra. Oramos que el Espíritu Santo, Señor, sea ayudándonos, sea ayudando al predicador, sea ayudándome a la exposición de tu palabra. Señor, nos abandonamos a ti para que tu palabra pueda ser expuesta de una manera clara, de una manera entendible. Que tu Espíritu Santo sea quien ponga las palabras, Señor, en nuestra boca, Padre, para que sean tus palabras, Señor, no las nuestras. Señor, y que mis hermanos, como siempre, que la oyen, que la escuchan, tanto ahora como más adelante, Señor, puedan, Señor, ser edificados por medio de ella, puedan entenderla con claridad, Señor, y que sus corazones, cada uno de nuestros corazones, pueda, Señor eterno, ser transformado a tu imagen y a su semejanza aún más, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Santiago dice una vez más: esto lo saben, mis hermanos, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Y hoy, hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos viendo o comenzamos a ver la semana pasada, que es el tema número 12, lleva por título Oírla te transforma, oírla te informa, obedecerla te transforma, y esta es la segunda parte de este tema. Tema 12, segunda parte: oírla te informa, obedecerla te transforma. Y la semana pasada, hermanos, pudimos analizar y ver dos puntos que comenzamos, y el primer punto de ellos fue: la palabra de Dios tiene poder para dar vida a los que antes estaban muertos, que vimos si lo respaldamos con el versículo 18 de este mismo capítulo. El segundo punto, y fue el que estuvimos desarrollando un poco, es: cuando escuchas la palabra, es preferible que seas un buen aprendiz, un buen alumno de la palabra, siendo pronto para oír y tardo para hablar. Y bajo este contexto, hermanos, bajo este contexto de estos dos puntos, dijimos que todo cristiano debe ser muy cuidadoso con el fariseísmo, que era oír poco, hablar mucho y hacer nada. Cuando la fórmula de Santiago era todo lo contrario, era oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que Cristo me pide que yo haga. Y eso, hermanos, es lo que Santiago comienza a decir en este versículo 19. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: y esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira de Dios, del hombre, no obra la justicia de Dios. Porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, dice Santiago. En otras palabras, hermanos, Santiago nos está diciendo: mis amados hermanos, quiero que cada uno de ustedes entienda lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos o estar dispuestos ¿a qué? Para escuchar y para obedecer, no para hablar, ¿sí? Y deben ser lentos ¿para qué? Para enojarse, dice Santiago. Y al dirigirse a sus lectores, hermanos, como hermanos, de esta manera, al dirigirse de esta forma, Santiago indica claramente, hermanos, que hay una profunda compasión, una profunda preocupación por ellos, ¿sí? Como todo maestro cristiano prudente, no está simplemente tratando de convencer a los oyentes, o no está tratando de convencer únicamente la mente de ellos, o de una manera intelectual simplemente, sino que también está tratando, hermanos, de alcanzar
el corazón de ellos a través de lo que Santiago está hablando, ¿sí? El afecto, hermanos, que siente por ellos y la obligación que tiene hacia ellos, sin igual, es un lazo fuerte que él está diciendo y que él está expresando al decir de esta forma: amados hermanos, haciéndonos notar que hay un lazo, ¿verdad?, entre él y sus oyentes. Y algo que no debemos olvidar, hermanos, es que los que alguna vez podemos enseñar la palabra de Dios, hermanos, cuando tú y yo enseñamos la palabra de Dios o tenemos la bendición de poder enseñar la palabra de Dios, eso debe de ser o nacer de un amor genuino por aquellos a quienes enseñamos, y que ese trabajo que tú y yo hacemos a través de la enseñanza debe brotar de eso, de un amor genuino hacia aquellos que enseñamos. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo pueda ser eficaz. Si nuestro trabajo, hermanos, como pastores, como líderes, como maestros, y podemos agregar en el servicio a la iglesia, en el servicio que prestamos dentro de la iglesia, no es motivado por el amor hacia aquellos a quienes enseñamos, hacia aquellos a quienes servimos, no sería mejor, hermanos, dedicarnos a otra cosa. Si los que enseñamos tenemos el privilegio, la bendición, pero también la responsabilidad de enseñar, ya sea como pastores, ya sea como líderes, ya sea como maestros, y aún el servicio, hermanos, si eso no está motivado, si no es motivado hacia el amor, o no surge de un amor, hermanos, hacia aquellas personas que nos están escuchando, hermanos, ¿no sería mejor dedicarnos a otra cosa y no a eso? ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente, ya que tarde que temprano terminaremos, hermanos, lastimando los corazones de las personas que Cristo ya compró en la cruz del Calvario a precio de su sangre, ¿sí? Terminaremos lastimando esos corazones, o simplemente terminaremos abusando de ellas y sirviéndonos de ellas. Es por ello la importancia de que mi trabajo en el Señor debe ser motivado de un amor genuino hacia aquellos a los cuales Dios ha puesto a mi cargo, a los cuales Dios ha puesto para que yo pueda discipular, para que yo pueda enseñarles, inclusive para que yo pueda aconsejar. Y hermanos, esto sucede cuando solo tienes el conocimiento bíblico. El decir, el abuso, el simplemente lastimar los corazones, cuando solamente tienes el conocimiento bíblico, pero no tienes la formación de carácter en tu vida, cuando solo has aprendido a ser maestro, pero no has aprendido a ser alumno, simplemente vas a terminar hiriendo los corazones. Vamos a terminar lastimando los corazones, vamos a terminar abusando de las personas. Cuando solo has aprendido a ser líder, pero nunca has aprendido a ser discípulo, generalmente se llega y se comete este tipo de errores. Y si siquiera, hermanos, importa entender o reconocer una verdad y que esa verdad la podemos no solamente conocer, sino la podamos atesorar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que entonces tenga un beneficio espiritual en la vida de aquellos que estamos enseñando. El creyente, hermanos, a aquellos creyentes a cuales enseñamos, nosotros tenemos que ser eficaces y efectivos en el reino de Dios, ¿sí? Tenemos que ser efectivos en el reino de Dios, ¿cómo? Motivados a través de un amor genuino hacia las almas que Dios nos ha permitido poder enseñar, poder dirigir. Es por ello, hermanos, por lo que Santiago da 3 mandatos importantes para el creyente en los pasajes que acabamos de leer, ¿sí? Él da 3 mandatos a los creyentes que están dispuestos a recibir la palabra de Dios con obediencia. Dice: sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y leer todo este pasaje, hermanos, o este texto puede ser muy sencillo, pero la realidad es que llevarlo a la práctica es lo complicado. ¿Y por qué es lo complicado llevarlo a la práctica? Porque nos invita a negarnos a nosotros mismos. Nos invita a negar mi yo, a poner en sujeción a mi carne. Nos invita, hermanos, a hacer morir mi egocentrismo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 38, si me acompaña ahí, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 38.
Mateo 10:38. Dice así: el que no acepta la cruz que se le entrega, al seguirme, no merece ser de los míos. ¿Sí? Dice: el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. ¿Por qué? Porque, hermanos, para poner en práctica la palabra de Dios, tenemos que ser abnegados a ella, tenemos que negar nuestro yo a ella. Entonces, en primer lugar, debemos ser prontos para oír, dice Santiago, es decir, debemos ser oyentes atentos, asegurándonos, hermanos, de prestar atención a fin de captar bien el mensaje, hermanos, de lo que Dios está hablando a mi corazón. Prontos para oír, prontos para escuchar, habla de eso, de poner atención. ¿Para qué? Para que ese mensaje que Dios está hablando a mi corazón, hermano, yo lo pueda atesorar. Pero no solamente lo pueda atesorar, sino lo pueda poner en práctica. Con esto, hermanos, Santiago no está pidiendo que hagamos un voto de silencio, no es lo que está diciendo Santiago. Sin embargo, lo que Santiago está diciendo es que seamos sabios al hablar. Cuando nos toque hablar, seamos sabios, lo hagamos con mansedumbre. Vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 28, por favor. Libro de Proverbios capítulo 17, versículo 28. Dice así: aún el necio, dice, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Pero, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando nos apresuramos a hablar sin pensar lo que vamos a decir? Y que muchas veces hemos cometido este error: hablar y no escuchar a la otra persona. Queremos que nos oigan, pero nosotros no queremos oír. Por eso dicen que debemos ser prontos para oír, ¿sí? Porque es necesario, hermanos, no apresurarnos a hablar sin antes pensar lo que vamos a decir. Por lo que dice Proverbios 10, 19. Vamos ahí, por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 10, versículo 19, y vamos a ver qué es lo que nos dice Salomón al respecto de esto que estamos hablando. Proverbios 10, 19, capítulo 10, versículo 19, dice así: en las muchas palabras la transgresión es evidente, pero el que refrena sus labios es prudente. La Nueva Traducción Viviente lo declara de esta manera: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Por qué? Porque dice que en la muchedumbre de palabras se halla el pecado, lo que está hablando aquí. Por eso tenemos que ser prudentes al momento de contestar. Ahora escucha esto: en cualquier campo del conocimiento aprendemos escuchando y no hablando. En cualquier campo del conocimiento aprendemos escuchando y no hablando. ¿Sí? Ahora vamos al Salmo 119, por favor, versículo 11. Salmo 19, versículo 11, para ver qué nos dice el salmista referente a lo que acabamos de decir. Salmo 119, versículo 11, dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque se aprende más escuchando que hablando. ¿Sí? El deseo sincero, hermanos, y anhelante por el aprendizaje, o por tal aprendizaje, es una de las señales más seguras de un verdadero hijo de Dios. El anhelo, el poder anhelarlo, el ser sincero a través de aprender, es una de las evidencias que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo podemos aprender? Tú, cuando le enseñas a tus hijos algo, tu hijo va a aprender cuando dice: no, es que tú qué vas a saber, es que esto, es que aquello. Y a veces los hijos son así. Tú les quieres enseñar algo y ellos ya se creen saberlo todo. Tú les quieres enseñar a cocinar y dicen: no, yo voy a un video de YouTube, porque en el video de YouTube no me está regañando de que lo estoy haciendo mal. Ahí si la niego, pues ya la regué, ¿verdad? Pero generalmente el ser humano por naturaleza es así, hermano. El ser humano es así por naturaleza.
cuando está aprendiendo, cuando está adquiriendo un conocimiento, generalmente no lo hace escuchando, no presta atención, quiere argumentar, quiere dar su opinión, quiere dar su punto de vista, y no porque ésta sea mala, pero simplemente tenemos que esperar la oportunidad ¿sí? Porque tenemos que aprender a ser prontos oidores, ¿verdad? Prontamente para oír lo que se nos está enseñando. Y en segundo lugar, hermanos, el creyente que voluntariamente recibe la palabra y con obediencia debe ser tardo para hablar, ¿sí? Y esa parte es retener, en el sentido de esperar la oportunidad en la cual le corresponde hablar, ¿sí? Esta característica, hermanos, acompaña a la que acabamos de mencionar. Tú y yo no podemos escuchar cuidadosamente mientras estamos hablando, o incluso mientras estamos pensando en lo que vamos a documentar, en lo que vamos a decir. Tú y yo no aprendemos de esa manera, hermano, porque no estamos siendo atentos a lo que nos están diciendo, no estamos siendo atentos a lo que se nos está enseñando. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me está enseñando algo y yo estoy pensando en cómo voy a hablar, o qué es lo que voy a decir, hermano, ya no estoy poniendo atención a la persona que me está hablando, que me está enseñando, ¿sí? Muchos debates, hermano, no rinden fruto alguno, por la sencilla razón de que todas las partes están prestando mayor atención a lo que quieren decir que a lo que otras personas están diciendo, ¿sí? En este contexto, tardo para hablar, hermanos, incluye el concepto de ser cuidadosos de no estar presentando en nuestras propias ideas los argumentos, hermano, ¿sí? Debemos ser tardos para hablar. ¿Por qué? Porque, hermanos, es difícil en nuestra carne quedarse callado, ¿sí? Es algo que en lo personal he aprendido a lo largo de la vida cristiana, ¿sí? Si usted me ve ahora, yo antes en el peor, cuando me hablaban o me querían dar un consejo, hermano, yo siempre les salía a argumentar mi postura, siempre salía a argumentar lo que yo pensaba. No dejaba de escuchar el consejo, no me prestaba para el consejo, no me prestaba para la corrección. Siempre buscaba cómo defenderme, cómo justificar mi falta, cómo justificar el error, cómo justificar aquello que no estaba haciendo de una manera correcta. Y eso, hermano, aplica en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, no solamente en nuestra vida espiritual, aplica en nuestra vida secular. Tú cuando vas a algo que tú estás emprendiendo, que te están enseñando a hacer, hermano, estamos escuchando, ¿cierto o no? Entonces, hermanos, esta palabra, tardo para hablar, incluye el concepto de ser cuidadoso, de no estar presentando en nuestras propias ideas mientras otra persona está tratando de expresar lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, ¿sí? No podemos en realidad, hermanos, escuchar la palabra de Dios cuando nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos. No podemos ser prestos o estar poniendo esa atención cuando mi mente ya está construyendo, ¿sí?, lo que yo quisiera decir. Necesitamos guardar silencio tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Sin embargo, hermanos, la idea fundamental que presenta Santiago es que cuando llega el tiempo apropiado para hablar, hermanos, se debe considerar ¿qué cosa? Se debe considerar cuidadosamente lo que uno va a decir. Cuando hablamos para el Señor debemos tener, hermanos, la gran preocupación de que lo hagamos de una manera correcta, pero también lo hagamos diciendo la verdad como la palabra de Dios lo está expresando. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, hermano, cuando usted y yo enseñamos. No es algo de lo que yo creo que es así. Tenemos que estudiar la parte de lo que quiero enseñar. ¿Para qué? Para que, hermanos, no anteponga mis ideas a la palabra o a la enseñanza bíblica. Asimismo, hermanos, al mismo tiempo debemos ser cautelosos, pacientes, cuidadosos cuando tenemos, hermanos, la oportunidad de predicar, enseñar o explicar a otros la palabra de Dios. Sin duda, por esta razón, Santiago advierte a sus hermanos, allí en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación.
¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos que ser cautelosos, pacientes y cuidadosos cuando estamos enseñando la palabra de Dios. No que no la podamos hacer, pero tenemos que tener estos cuidados. En tercer lugar, hermano, Santiago nos recuerda la necesidad de refrenar nuestra lengua, ser tardos para la ira, pues la ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no complace a Dios. La ira del hombre simplemente no complace a Dios. Aquello que nosotros pensamos cuando estamos airados, cuando estamos enojados, hermano, no complace a Dios. Aunque tú pudieras decir que tienes la razón de haberte enojado, no complace a Dios. Aunque tú le puedas echar la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a quien sea, no complace a Dios. Aquello que hablamos cuando estamos enojados, hermano, no complace a Dios. Aquello que hacemos cuando estamos airados, cuando estamos enojados, no complace a Dios. Aquello que planeamos en ese enojo, hermano, no complace a Dios. Déjalo que venga la próxima vez y así le va a ir. Ahora sí le voy a decir sus verdades. No complace a Dios, hermano. No complace a Dios. El problema con la ira, hermanos, es que la ira frecuentemente es la expresión de un resentimiento, frustración acumulado dentro de nosotros. La ira, hermanos, no siempre traemos la expresión de se las estoy guardando para que cuando vengan así le va a ir. Hermano, la ira generalmente es la expresión de un resentimiento que traemos dentro de nuestro corazón. Y que cuando ya pone la gotita que derrama el vaso, hermano, entonces exploto y empiezo a herir el corazón de la otra persona, en el mejor de los casos. Pero puedo tomar otras alternativas en esa ira. En esa ira descontrolada, hermano, han sucedido muchas cosas. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si alguien te ha hecho algo, ¿qué dice la palabra de Dios? Encomienda a Jehová tu causa. No dice tú dale con el sartén. Dice encomienda a Jehová tu causa y Él lo hará. Si tienes algo contra tu esposo, ponlo delante de Dios, no te pongas en medio de él, entre Dios y tu esposo, entre Dios y tu esposa. Deja que sea Dios obrando, tratando con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, hermano, no estorbamos a Dios. En este texto, hermano, Santiago parece estar refiriéndose en particular a airarse ante una verdad en la palabra que disgusta. ¿Sí? No solamente es en el ámbito de lo que podamos tener o disgustarnos o airarnos con alguien, sino mayormente, hermano, lo que Santiago está expresando puntualmente es enojarse ante una verdad en la palabra que está siendo incómoda a mi corazón cuando la estoy escuchando, que confronta mi pecado, que entra en conflicto con lo que yo pienso, con mi creencia personal, con mi norma, con mi conducta y con mi paciencia, y también con mi apariencia. Entonces lo que Santiago está diciendo es que ese disgusto viene cuando yo escucho que la palabra de Dios está confrontando y entonces me enojo en mi corazón. Se refiere, hermanos, a una disposición hostil a la verdad de las Escrituras cuando, hermano, estas no corresponden con nuestras propias convicciones manifestadas muchas veces en nuestro interior. No lo decimos, pero lo pensamos. Y entonces es ahí donde cometemos el pecado. ¿Por qué? Porque se manifiesta dentro de nuestro interior contra aquellos que enseñan fielmente la palabra de Dios. De esa manera. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 29, por favor. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Dice así: el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad.
De ahí, hermanos, la recomendación de Santiago que debemos ser lentos para la ira. ¿Por qué? Primeramente, porque estamos mostrando entendimiento en nuestras vidas. Segundo, porque estamos ejercitando nuestro dominio propio. Estamos ejercitando nuestro dominio propio. Entonces, de esa manera, hermanos, obviamente que voy a ser tardo para la ira. No dice que nunca te vas a enojar, pero debes retardar ese suceso, ese hecho, y si es posible, evitarlo. El pastor John MacArthur, comentando acerca de este pasaje, dice: los buenos oyentes suelen ser buenas compañías, los buenos oyentes son buenos amigos, los buenos oyentes son buenos aprendices, los buenos oyentes son buenos profesores. Fin de la cita. El airarse, hermanos, el amargarse, el resistirse nunca puede servir a la causa de Cristo. El que tú y yo nos resistamos, nos amarguemos, nos enojamos cuando alguien nos está corrigiendo, hermanos, eso no contribuye a la causa de Cristo. Es decir, si tú eres de esa manera, ¿cómo pudieras tú contribuir a la causa de Cristo? A la propagación del Evangelio. ¿Cómo pudiéramos tú y yo contribuir, hermanos, teniendo una condición así, a expandir las buenas nuevas? Cuando Santiago mismo dice que debemos de poner por obra aquello que estamos predicando. Entonces, si yo digo que no me debo de enojar, que debo de ser tardo para irarme, lento para la ira, hermano, usted debe de contar hasta 1000 cuando se quiera enojar. Ya en ese momento, quien se iba a recibir la regañada ya le corrió, ya no va a estar ahí. Hermano, ¿por qué? Porque eso nos cuesta a nosotros como seres humanos. El no enojarte nos cuesta. Y hermano, no quiere decir que a veces te puedes enojar calladamente. No dices nada, no hablas ninguna palabra, pero te llevas eso en tu corazón. Y eso a la larga produce un resentimiento en tu vida. Y el problema de eso es que tu corazón se va haciendo duro, se va amargando. Al grado que al después la palabra de Dios le cuesta trabajo taladrar en ese corazón duro. Versículo 20 de nuestro texto base dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es decir, no logra lo que es bueno ante los ojos de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no logra lo que es bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente estoy tomando acciones en mi propia mano y no estoy dejando que sea Dios quien esté obrando. ¿Sí? Entonces, el primer punto que estuvimos viendo fue: la palabra de Dios tiene poder para dar vida a los que antes estaban muertos. Lo segundo es que cuando escuchas la palabra, es preferible que seas un buen aprendiz, un buen alumno de la palabra, siendo pronto para oír y tardo para hablar. Y como lo que estamos viendo en el contexto es la palabra, y lo que se está refiriendo a estos pasajes, y nos está hablando de estos pasajes, y lo decíamos hace 8 días, es que está hablando acerca de la palabra. Ahora, punto número 3 en lo que nos enseñan estos textos: la palabra debe ser recibida con humildad, y la humildad, hermano, facilita mi satisfacción. La palabra debe ser recibida con humildad, y la humildad facilita mi satisfacción. Vamos al versículo 21 del capítulo 1 de Santiago, por favor, acompáñenme. Versículo 21. Dice así, versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra, que es poderosa para salvar sus almas. Después de lo que hemos visto, hermanos, en los puntos anteriores, Santiago cierra esta sección al decir: por lo tanto. Esto quiere decir, habiendo entendido lo que se ha expuesto, desechen toda inmundicia y todo resto de malicia. Y ese desechar, hermanos, indica una acción consumada, es decir, equivale a dejar definitivamente a un lado. Eso es lo que significa desechar toda inmundicia, dejar definitivamente a un lado aquello que está entorpeciendo tu vida espiritual, el pecado, aquello que estás haciendo mal delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacerlo?
dejarlo definitivamente, hacerlo definitivamente a un lado, desecharlo de nuestras vidas. Y esto que Santiago está diciendo, hermanos, no es una opción, no es como que si queremos, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque eso nos conduce a una vida mayor en santidad delante de Dios. El término inmundicia, hermanos, se aplica a lo que moralmente es sucio, es corrompido. Esa inmundicia se aplica en esos términos. Por tanto, hermanos, es todo aquello que debe ser despreciable para la vida cristiana. Es todo aquello que me pone en mal delante de Dios. Se usa aquí, hermanos, metafóricamente para referirse a todo tipo de impureza moral. Todo aquello que es impuro en nuestras vidas, eso es desechando toda inmundicia, es todo aquello que es impuro moralmente en nuestras vidas. Esto quiere decir que nadie puede vincularse a la palabra y mucho menos proclamarla si no respalda sus acciones con la conducta de santidad consecuente con las demandas de las Escrituras. Entonces yo no puedo fusionar y decir que yo soy cristiano y entonces no vivo lo que la palabra de Dios me está diciendo. Dudaría que fuera cristiano o que fuera nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad como cristiano, hermano, es vivir la palabra de Dios, es ponerla en práctica. Ahora, ¿para qué es necesario desechar toda inmundicia y todo resto de malicia en nuestras vidas? ¿Por qué cree usted que sea necesario poder desechar todo eso de nuestras vidas? La inmundicia y todo resto de malicia. Para que usted y yo, hermano, podamos recibir con humildad la palabra de Dios. Si usted no desecha todo eso de su vida, hermano, usted no va a recibir la palabra de Dios con humildad. Santiago puntualiza, hermanos, él está puntualizando aquí que la manera, o cómo es la manera en que nosotros debemos recibir la palabra. ¿Por qué? Él sabe, hermano, Santiago sabe que es posible oír la predicación, leer la palabra y no recibirla con humildad. Santiago sabe que tú puedes estar aquí sentado, recibiendo, escuchando la palabra de Dios. Tú puedes tener tu tiempo de estudio en tu casa, tú puedes tener a lo mejor un tiempo devocional en tu casa y no recibir la palabra de Dios con humildad. Por eso Santiago está puntualizando esta parte. Y es aquí donde debemos de hacer un autoanálisis en nuestras vidas para poder saber cómo estoy yo recibiendo la palabra de Dios. ¿La estoy recibiendo con la humildad que me está demandando la misma Escritura? ¿O simplemente la estoy recibiendo y punto? Porque al no recibirla con humildad, obviamente no va a haber aplicación de ella en mi vida. Y lo primero que debemos saber es que la persona orgullosa, hermano, lee la palabra, pero no la recibe, es decir, no la atesora, es decir, no la pone en práctica. Usualmente se vuelve juez de la predicación, la cual impide que la palabra penetre en su corazón para que pueda haber una transformación en el corazón del individuo. La persona orgullosa nunca va a darle la bienvenida, hermano, a la palabra, nunca va a decir: wow, Señor, gracias por esa palabra, gracias porque estás hablando a mi corazón para que yo pueda ser transformado y conformado más a tu imagen y tu semejanza. El orgullo no hace eso. La falta de humildad hace que la persona oiga la palabra y no aplique la palabra a su vida. Y usualmente, hermanos, se la aplica a otra persona. Cuando él escucha la palabra, ella escucha la palabra, lo primero que hace es voltear a ver al de lado, al de atrás, al de enfrente, y dice: qué bueno que sí vino fulanito o fulanita, porque debe escuchar esa palabra. O puede usar esta otra frase: qué lástima que no vino fulanito o fulanita, porque esa palabra le hubiera caído como anillo al dedo. Generalmente el orgullo hace eso, nunca dice: eso es para mí. La arrogancia hace eso, no es para mí esa palabra, es para el hermano que está sentado donde dice es, ¿verdad? Siempre volteamos los reflectores para alguien más, no que nos alumbren a nosotros. Ahora escucha esto: la humildad es necesaria para que la palabra pueda hacer su trabajo en nosotros. La humildad es necesaria para que la palabra de Dios
pueda hacer su trabajo en nuestros corazones, en nuestras vidas. La humildad, hermanos, es el terreno donde todas las virtudes crecen. ¿Por qué? Porque en humildad, hermano, yo reconozco que me falta mucho por aprender, mucho por hacer, mucho por desarrollar en mi vida. ¿Por cuántos ya tenemos todos los dones, los frutos del Espíritu Santo desarrollados en nuestras vidas a la perfección? Cuando hay humildad en nuestro corazón, reconocemos que necesito aprender más, que necesito someterme más a la palabra de Dios. Y no aprender de una manera intelectual, aprender en el sentido de, lo tengo que poner por obra, Señor. Híjole, Señor, necesito que me ayudes porque no lo he podido lograr. ¿Por qué? Porque en esa humildad, hermanos, las virtudes crecen. La humildad hace que el amor crezca. Crecen las relaciones, crece el respeto, crece el perdón, crece la empatía, crece la sumisión a las autoridades. Santiago sabe, hermanos, que la persona orgullosa resiste la voluntad de Dios expresa en su palabra. Por eso Santiago está enfatizando que la palabra de Dios tiene que ser recibida con humildad en nuestros corazones. Pero la persona orgullosa resiste, hermanos, aún en silencio y piensa, sí, eso está bien, pero tampoco es para tanto. Genera una forma de pensamiento en su mente. Lo importante, hermano, no es si lo entiendes así, lo importante es si el texto lo dice de esa manera. La persona orgullosa dice, yo no necesito de maestros porque yo también tengo el Espíritu Santo que me guía. La persona orgullosa dice, yo no necesito de esta iglesia, yo no necesito de consejo, solo voy a Dios y se acabó. Porque yo también tengo a Dios en mi vida, yo también tengo a Cristo en mi corazón. Y aunque la palabra nos manda a congregarnos, la persona orgullosa decide leer ciertos pasajes, decide no leer pasajes que lo están confrontando con su condición de pecado, con nuestra condición en nuestras vidas, y mejor nos saltamos aquellos pasajes que solamente nos bendicen y alimentan nuestro egocentrismo. No leemos aquellos que vienen como espada de dos filos a confrontar nuestros pensamientos más íntimos. La persona orgullosa puede ser que sienta convicción de pecado, pero él o ella tiene dificultad en cambiar de conducta o de pedir perdón. Eso es, por eso dice Santiago, tenemos que recibir la palabra con humildad en nuestras vidas. Y la humildad, hermanos, se ejercita. La humildad se ejercita. ¿Cómo? Negándose a sí mismo. Cuando te dan los créditos, simplemente darle la gloria a Dios. No queriendo los aplausos, no queriendo los reconocimientos, queriendo ser simplemente, como decía el canto hace un rato, un siervo para su gloria. Ser útiles en el reino de Dios, ser útiles en la expansión del Evangelio. En contraste, hermanos, la persona humilde recibe la palabra y se somete al poder transformador de la palabra de Dios. Es por ello, hermanos, que lo que Santiago dice, que la palabra es poderosa. Y claro que es poderosa. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, es más cortante que una espada de dos filos, como dice Romanos, y penetra en nuestros corazones, penetra en lo más íntimo de nuestras vidas, para que realmente nos haga ver en dónde tú y yo estamos parados el día de hoy. Es necesario, hermano, que la palabra haga eso en nuestros corazones para poder seguir creciendo espiritualmente, para poder seguir creciendo en madurez, para seguir siendo más acorde a la semejanza de Cristo, hermano. La palabra de Dios es recibida con humildad siempre y cuando la persona ha cultivado la humildad, y en humildad él o ella deja que la espada de dos filos penetre para hacer los cambios necesarios y urgentes en su corazón. De otra manera no se puede. Para terminar, hermanos, podemos decir que la palabra
que la palabra escuchada, que no es vivida, que no se pone en práctica, no pasa de ser únicamente información en nuestras vidas. Aquella palabra que es escuchada, que es leída, pero que no se practica, que no se vive, solamente se convierte en información en nuestras vidas. Ya que la transformación requiere obediencia a la misma palabra, requiere obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios, fielmente proclamada y escuchada con atención, puede salvar, hermanos, a quien la oye. Dicha palabra tiene el poder transformador para, valga la redundancia, tiene el poder para transformar vidas, porque es viva y es activa. Y eso es lo que la palabra de Dios puede hacer por el creyente, hermanos. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios que obra a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. Ese es el poder de la palabra. Por eso dice que la palabra tiene el poder para transformarnos. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra de Dios, que es poderosa para salvar nuestras almas. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra, que, como bien lo decíamos hace un momento, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra nuestros corazones. Y, Señor eterno, hoy te pedimos que esa palabra que hoy nos has dado en este día pueda cobrar vida en nuestros corazones, que nosotros podamos ponerla por obra. Nadie más lo va a hacer por nosotros, nadie más lo va a hacer por ti, nadie más lo va a hacer por mí, mi hermano. Tú y yo tenemos que esforzarnos para poner en práctica, para poner por obra la palabra de Dios, para poder recibirla con humildad, para que en esa humildad la palabra pueda transformar tu corazón y mi corazón, hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por ello. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos en este caminar en ti. Sabemos que no es fácil, porque, Señor, peleamos con nuestra carne, peleamos aún con el pecado que aún existe en nuestras vidas, peleamos, Señor, con el orgullo, con la arrogancia, con, Señor, muchas veces la pereza, para poner en obra tu palabra, para poder recibirla con esa humildad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no nos negamos a nosotros mismos para que la palabra pueda hacer efecto en nuestros corazones. Sino antes bien nos justificamos, antes bien argumentamos, antes bien, Señor, anteponemos nuestros pensamientos, Señor, ante tu palabra. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces somos así. Y gracias porque aún con todo y eso, tu fidelidad sigue siendo firme en nuestras vidas, que nos ayudas a salir de esa condición. Te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.